Y es que, como nos cuenta Andrea Ramos, Andrea Ramos, que tiene la historia de este orgullo patrio. Buenos días, Andrea. Muy buenos días. En efecto, hoy celebramos el 178 aniversario de nuestra independencia nacional. Vamos a pasar con Andrea para que nos cuente. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Veamos esta inspiradora historia. Regresamos con Andrea Ramos a República Dominicana para conocer a este joven. Como nos cuenta Andrea Ramos desde República Dominicana. Héctor Acosta, el pecador. El torito. De la extrema pobreza a vivir. Bien, buenas, dando inicio nuevamente a un encuentro más de nuestro programa Bobby González en vivo. En esta ocasión, muy especial para mí, ya que tengo la oportunidad de conversar con una amiga de hace muchos años que busqué durante un periodo relativamente largo poder tener una conversación con ella y mostrarle a la gente, al pueblo, al mundo, lo que es cuando tú tienes deseo de superarte y de llegar lejos en lo que te gusta. Cuando se quiere, se puede. En esta ocasión vamos a conversar esta historia de éxito, como yo la podría titular, vamos a decir, de abajo hasta Univisión, por así decirlo. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo te sientes? Ay, qué bello, buenas tardes. Un honor de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Finalmente se dio. Teníamos mucho tiempo tratando de coincidir y aquí estamos. Gracias de verdad por el honor de invitarme a tu estudio. De verdad, déjame felicitarte. Está todo muy lindo, estoy impresionada. Se nota que hay un trabajo, que hay entrega, que hay dedicación, que hay constancia, perseverancia, y esa es una de las claves del éxito. Felicidades. Andrea, para iniciar desde el principio, para que la gente que no te conoce, que no sabe, porque el éxito se mide desde varios ángulos. La gente que ve a una persona exitosa y dice, wow, qué afortunado es fulano, cuánta suerte ha tenido, pero no vemos el proceso que se ha tenido que recorrer. Entonces vamos a hablar desde el principio. ¿Dónde tú naciste? Andrea nació en Cotuí, pero desde muy temprana edad vivió en el barrio Los Parceleros. En Los Parceleros, es una comunidad rural de aquí, de Maimón. Vivía en la parcela con mi papá. ¿Eso fue para el año cuándo? Eso fue, ay, ahorita comienzan a calcular, ay, no, mentira, tengo 38. Eso debió ser desde que comencé la escuela, desde la primaria. Yo vivía ahí en la parcela de mi papá. ¿Qué tú recuerdas? ¿Qué cosas te marcaron de esa? Porque por lo regular siempre a uno en la niñez hay muchas cosas que marcan a uno. ¿Qué te marcó a ti en esa época? ¿Qué me marcó en esa época? Un recuerdo. Era muy lindo. Un recuerdo positivo. A mí sí, para mí era muy lindo. Yo soy una nadadora empírica. ¿Nadadora? Nadadora okay. Empírica. Okay. Yo me bañaba en el río Yuna casi todos los días y ese era un pleito con mi mamá. Porque a ella no le gustaba que nos mojáramos el cabello, mi hermana y yo. Y cuando llegábamos al río era como algo que no podíamos evitar. Y terminábamos bañándonos en el río Yuna. Y yo cruzaba el río Yuna, déjame decirte. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 8. 8 hermanos. 8 hermanos y yo soy la mayor. Okay. Ya tú te puedes imaginar con personas humildes las carencias también que vivimos de niños, porque hasta la edad de 7 años te podría decir que, bueno, no éramos ricos, pero vivimos en abundancia, porque se producía. ¿Tu papá era agricultor? Sí, mi papá era agricultor y se producía y tenía 2 vacas y había, pero cuando comenzaron a llegar ya todos esos hermanitos, 8 niños, la cosa fue poniendo más complicada. Se fue poniendo un poco complicada, la verdad que sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Pero agradezco tener mis 7 hermanos, porque son buenos y en los momentos difíciles he contado con ellos. ¿Cuántas hembras, o sea, cuántas mujeres y cuántos hombres? Son de 8. Somos 6 hembras y 2 varones. Ajá, pero qué bien. 6 mujeres ahí en mi casa, somos nosotras. En ese proceso de desarrollarte ahí, me dijiste que nadabas,
¿cómo era la preparación académica? Porque vivías relativamente no, bien retirada del pueblo, de la única escuela que había, o una de las pocas escuelas que había para ese entonces. ¿Qué tan difícil para ti y tus hermanos fue poder estudiar en esa época? Podríamos decir que para mis hermanos mayores, porque ya los demás tuvieron más oportunidades cuando estábamos aquí en el barrio, los parceleros. Pero sí, déjame decirte que yo caminaba, qué sé yo, unos 10 kilómetros para llegar a la escuela. Wow. Unos 10 kilómetros. Y yo te puedo decir que ya cuando fui creciendo, que yo venía a pie o tenía que volver a pie, yo me decía, esto tiene que valer la pena. Andrea, esto tiene que valer la pena. Yo te puedo decir que yo llegué a montarme en tractores que me daban bolas, aventones, las personas solidarias, en motores, en caballos, en carretas, para llegar a la escuela. Y una anécdota muy linda es que mi mamá, mis padres tenían temor de inscribirnos a la escuela, a mi hermanita Yesenia y a mí, por el trayecto tan largo, y les daba miedo enviarnos a la escuela, quizás por si nos podía pasar algo. Y mi mamá fue muy inteligente. Mi papá no tiene ningún tipo de estudios, mi mamá tiene un cuarto de primaria, ella compró un libro Nacho y nos alfabetizó en la casa. ¿Cómo? O sea, la que tuvo la visión, o sea, de que ustedes necesitaban capacitarse, en ese momento fue su mamá. Mi mamá nos alfabetizó en la casa, y te puedo decir que cuando me inscribieron en la escuela, ese mismo año yo pasé a segundo grado, porque la profesora se dio cuenta de que ya yo no estaba para estar en kinder. Estaba fuera de nivel. No, exacto. O sea, el conocimiento que tenía no era para estar en kinder. Y ahí mismo me pasó y habló con la directora, me pasaron a primero, y ahí ese mismo año pasé a segundo, porque ya mami había hecho el trabajo. Tú me mencionaste que tuviste una niñez muy plena, pero en ese proceso de trasladarse para poder estudiar 10 kilómetros, ¿sentiste tú en algún momento el deseo de rendirte? Ya yo no puedo más. No, porque a mí me gustaba ir a la escuela. Y es como que el aprendizaje... Era como un escape para ti. Exacto, a mí me gustaba ir a la escuela. No escape, a mí me gustaba ir a la escuela. Tenía muchos amiguitos, jugaba mucho, hasta con maestras yo jugaba. Jugábamos jacks. El ping-pong. Sí, el ping-pong, hasta con maestras. Se ponían a jugar con nosotras. Y para mí, y creo que el tema del aprendizaje es algo que está en mí. Si tú te pones a mirar en mi familia, antes yo no tenía un referente para estudiar. No tengo una mamá, un papá que haya estudiado, no tengo un tío, no tengo un primo. O en ese momento no lo tenía. Era algo intrínseco tuyo. Es algo, sí, que vino conmigo, sí. A mí me gustaba aprender. Yo era buena estudiante en la escuela. Yo te digo que en la secundaria ya como que tú vas creciendo y ya como que no fue igual, pero yo era buena estudiante. A mí me pasaron, por ejemplo, yo recuerdo, de séptimo a octavo en un mismo año. Yo hice séptimo y octavo en un mismo año. Sacaron 5 estudiantes en octavo ese mismo año para... ¿Recuerda los nombres de los otros estudiantes? Solamente recuerdo a Esperancita, Okay. Esperanza Vasallo. Ese mismo año nos ganamos un campamento en Jarabacoa. A mí me gustaba mucho estudiar, me gusta aprender. Todavía yo sigo estudiando, me encanta. Cosas negativas que tú recuerdas de esa, porque obviamente habían carencias. ¿Qué cosas negativas tú recuerdas que, porque te marcaron las positivas, me dijiste que te gustaba bañar el río, nadar, pero qué cosas negativas marcaron a Andrea que quizá hoy en día sean que te hagan una mujer más imponente, más sólida? Quizás el mismo tema de la carencia a nivel económico, de cuando vengo, o sea, no tengo esto, no puedes obtener esto, entonces eso es un empuje. Para mí eso fue un empuje. Tengo que hacer algo para mejorar mi calidad de vida. ¿Llegaron a sentir hambre ustedes en ese momento? Sí, pero mi papá es un hombre muy luchador, y como te decía,
En la parcela se producía todo, Ok. ¿entiendes? Se producía todo. Bueno, limitantes quizás que no te podías Quizás unos zapatos unos faltaban. zapatos, no tienes quizás la ropa, pero ya comida, aunque sea víveres con huevo, aparecía porque en la parcela se producía todo. Él cultivaba maíz, plátano, teníamos un pequeño conuco y mami, íbamos y buscábamos todo ahí. Toronja, naranja, ¿cómo se llama esto? Yuca, plátano. Mango, había caña. caña, había muchas cosas. Entonces es como que yo no le daba tanta importancia a eso en ese momento. ¿Cuántas familias vivían colindantes con ustedes en ese momento por ahí? En lo que se conocía como el proyecto. Los de los El parceleros. proyecto, si no, déjame ver, estaba bienvenidos, unas 3, 4 familias cercas, porque no estábamos tan cerca, tampoco no teníamos vecinos así tan cerca, no había energía eléctrica, no, era una zona rural, completamente rural. ¿Cómo era para ti? Tú me dices que te gustaba mucho estudiar, que era muy estudiosa. ¿Cómo era tú trasladarte 10 kilómetros y poder, en una zona rural, sin energía eléctrica, tú poder estudiar? ¿Cómo tú lo hacías? Porque cuando se va la luz por aquí, por ejemplo, que nosotros tenemos que el inversor, que ahora están los celulares, pero para esa época que no existía nada de eso, que por aquí se iba mucho la luz, imagina, ya no había tendidos eléctricos, ¿cómo tú podías estudiar? ¿De qué manera tú lo hacías? Con lámparas. Con lámparas. Había lámparas de gas. gas, con unas que tienen un cristal, no sé Sí, si yo has recuerdo, visto. claro. Okay. Y también mi papá fue muy inteligente. Mi mamá es amante de Anthony Santos. Ok. Pero cuando te digo amante, es que este es el hombre más bello del mundo para ella, por Ok. supuesto. Entonces, mi papá compró una batería y él conectaba, y ahí se conectó, yo recuerdo, se conectaba el radio por Amami de 3 a 4, que había un programa de Anthony Santos, no se estudiaba, no se hacía nada, era escuchar eso. Y también él encendía un bombillo con la batería. ¿Cómo me dices que eras muy aplicada en En la escuela. la escuela, pero conversábamos fuera de cámara, tras bastidores, como se dice, como que te desviaste un poco en el bachiller? ¿Cómo fue entonces ya ese proceso de volver ya siendo ya una señorita, ya no eras una niña? ¿Cómo fue entonces el bachiller? ¿Bajaste, dejó porque te acomodaste, porque ya ustedes se mudan ¿para qué año ustedes se mudan? Para no pasar por alto algunas informaciones. ¿Para qué año ustedes se mudan más o menos ya y salen de esa zona donde ustedes vivían? Esa es otra anécdota muy bonita. Para el ciclón George fue año 98. Luego del ciclón Leonel Fernández, presidente. luego del ciclón hubo una tormenta muy fuerte y el río Yuna se desbordó a niveles nunca antes vistos y tuvieron que sacarnos en helicóptero. Para mí eso fue como que wow. ¿Tú saliste en helicóptero ahí? La primera vez que yo me subí a un helicóptero fue que nos sacaron por prevención el Centro de Operaciones de Emergencias y nos trajeron a un albergue aquí creo que por el ayuntamiento, no recuerdo muy bien. Entonces luego de eso las casas del barrio Los Parceleros no estaban terminadas, pero nos trasladaron allá, las habilitaron un poquito y nos trasladaron allá. Luego tuvimos que regresar al proyecto para terminar las casas y ahí en ese tramo Esperancita y yo éramos uña y mugre. Ella fue con sus papás y habló con mis padres para que yo me mudara en su casa. Y tuve un tiempo viviendo con Esperancita aquí hasta que mis padres vinieron al barrio Los Parceleros. Eso fue como el 98. Eso fue en 99. Creo que 99. Entonces de ahí pasas ya entonces al bachiller. Entonces, ¿cómo fue el proceso tuyo, tu desarrollo ya en el bachiller, ya y estando un poquito más cómoda, te decía, porque pasas de estudiar con lámpara, caminando 10 kilómetros, te acomodas porque vivía en la casa de Esperancita, que era un poquito más acomodada. ¿Qué pasó entonces en ese momento cuando ya tenemos una Andrea más relax? Ni tan relax, porque yo recuerda que aunque vivíamos acá, ya teníamos energía eléctrica, pero el tema económico estaba latente.
Sí, pero ya no había que caminar, ya no estaban Pero 10 teníamos, kilómetros. pero teníamos que caminar del barrio al liceo, que tampoco Sí, pero era no es tan lo mismo, no es lo no mismo. es lo sí. mismo. Pero sí, yo te puedo decir que yo trabajaba recorriendo rubros agrícolas para comprarme mis útiles escolares. Yo trabajaba con la profesora Magdalena ayudándole en su casa con sus hijos y ayudándole a hacer los quehaceres del hogar para que ella me comprara mis útiles escolares. O ¿Entiendes? te tocó hacer eso, te tocó, Sí, pero por te tocó supuesto. emplearte. Claro. ¿Qué edad tú tenías para eso? Para esa edad? 15, 16, 17. Entonces, quizás también, bueno, voy a asumir responsabilidades para yo comprar mis cosas, no tenía quizás el tiempo para estudiar. Y aparte de eso, tú te vas también en la adolescencia, como que va desubicándote un poquito. Pero no fue que yo también me perdí completamente, porque yo seguía siendo responsable, disciplinada en mis estudios. Yo no dejé ninguna materia, yo nunca me fui a segunda convocatoria. ¿No hubo la llegada de un novio por ahí, un enamoradito? No, eso para mí, eso no me quitaba, no, en esa época no. Entonces, ¿cómo, qué tiempo te tarda entonces para terminar el bachiller? ¿Perdiste algún año? O No, te digo que no, yo no dejé nunca ninguna materia, yo nunca. ¿Nunca dejaste materias? No, en cuarto. Ah, pues tú te mantuviste Sí, es lo siendo que te buena digo, estudiante. no fue de que como en la escuela, con honores ni todo eso, pero no es que yo dejé de responsabilizarme en mis estudios y yo me considero una persona disciplinada. Tú sabes que debo de agregar que yo me siento muy afectado porque yo soy tu fanático hace mucho tiempo. Ay, Entonces qué lindo. me dolió mucho cuando tú me dijiste que no te acordabas de mí. Y yo digo, pero esta muchacha, yo me siento, cuando te veo allá, tú sabes, haciéndolo bien como tú lo haces, ella, pero por lo menos ya creo que se va a acordar de mí, aunque sea, pero me dolió cuando tú me dijiste que no te acordabas. No, pero si no me sorprendió. Si no me acuerdo de ti es porque no éramos amiguitos en el curso. Exacto. Porque mi gente de mi grado, yo me acuerdo de todos los cursos. No, y quizás como me yo acuerdo. salí en segundo y estamos hablando de mucho Pero más de 20 años. nosotros no teníamos una relación. No éramos compañeros de curso, Compañeros claro, de compañeros curso nada más, pero los compañeros son como el Chino, Andrés, Juan José, imposible que yo los olvide, No, pero Johanny, sin embargo, Angelina. yo me acuerdo perfectamente de ti. Ah, O sea, bueno. Vamos, ya hay un tema de tu memoria. Quizá como hubo un cambio físico en mí, tú no has cambiado tanto. Ay, no he cambiado. No, tú no has cambiado. No, te sí. decía ahorita, es que también el cerebro tiene que ir soltando algunas Exacto. cosas para poder asimilar otras nuevas. Entonces, yo he tenido contacto con tanta gente durante todo este tiempo que a veces hay personas que me dicen, oye, yo te conozco. Y yo sé en el rostro que lo conozco, pero no recuerdo quizás el nombre. Terminaste el liceo, entonces ya viene el proceso de preparación. ¿Seguían las dificultades en ese entonces? ¿Cómo comenzaste a trabajar? ¿Cómo comenzó a desenvolverse Andrea ya siendo ya una mujer, por así decirlo? Creo que estaba en cuarto de secundaria y comencé a trabajar con Carlos e Ibelice. Ellos pusieron un bar-restaurante. Y déjame contarte. Pero aquí en el municipio. En Maimón, pero por supuesto, Carlos, el apellido de Carlos Rosario e Ibelice. Y ellos tenían un bar-restaurante. Y yo recuerdo una compañera. ¿Dónde estaba ubicado? Eso está ahí en la misma Duarte, la salida del pueblo, a mano derecha. Okay. Pero yo recuerdo que cuando comencé a trabajar ahí, una compañera dijo, ay, pobre Andrea, tan como enfocadita que ella es, entonces va a comenzar a trabajar ahí, se va a perder. Y eso fue como, que yo me enteré que ella dijo eso fue como un aliciente para yo continuar. Y déjame contarte que en cuarto de la secundaria, ella se fue a la segunda convocatoria de las pruebas nacionales. Okay. Y Andrea no, porque Andrea tenía temas en matemáticas. Pero Andrea siempre tú sabes que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te reúnes. Tú eres el resultado de eso. Y ¿Esa frase de quién es? ¿O es tuya? ¿Tú la...? No, eso está comprobado. Está comprobado. Tú eres okay. el resultado de las 5 personas con las que tú te reúnes. Si tú te vas a juntar con una persona... Es un análisis sociológico. Exactamente. Okay. Si tú te vas a reunir con una persona que no te suma, que te resta, tú vas a ser el sexto. Okay. Y yo me juntaba con Chiquita, que es una chica cristiana,
y era muy buena en matemáticas. Muy buena en matemáticas, sí. Muy buena, Yo me excelente en acuerdo, matemáticas. Raquel Ruiz, ella es maestra incluso. Que dicho sea de paso, maestra de matemáticas. De matemáticas. Sí, Con Chino, que es brillante, Era era muy bueno en brillante en matemática matemáticas. Y creo que es ingeniero porque él era brillante. Con Miguel Regalado, con personas muy buenas en esa área. Esa era mi debilidad. Entonces, Miguel ahora es odontólogo. Pero mira, hay algo quiero significar algo muy importante de esa generación, o sea, de ese grupo que estudiamos en ese momento. La mayoría son todos casi profesionales. Lo que yo recuerdo, quizás el 20% no somos profesionales, porque yo tampoco soy profesional, me volví un disparate en el camino, como se dice, pero mira qué lindo, mira qué gran trabajo estás haciendo. no, pero me refiero a nivel académico. Pues ya. Pero que eso no determina el tipo de persona que vas a ser también. Bien, entonces, debo resaltar esa parte, que de esa época, todo, el caso tuyo, mencionaste a Chiquita, mencionaste a Frederick, Dauri, Esperancita no sé qué hizo, pero Esperancita está fuera del país. O sea, la mayoría de esos jóvenes que estudiamos en ese curso, todos tienen un estilo de vida modelo. O sea, son un modelo a seguir socialmente, la gran mayoría. Pero o sea, déjame decirte, continuando con ese tema, yo me reunía con ellos y mi debilidad era matemáticas. Entonces, ¿qué pasó? Yo, en mis horas de trabajo, Chiquita llegó a ir allá al negocio, a darme tutorías. Okay. Miguelito, el Chino, Frederick. Y por eso yo me fui con 85. Porque yo me enfoqué, pero con su ayuda. ¿Qué número tú eras en ese entonces? Ay, no, por favor, pero oye, si no. Pero yo me acuerdo, yo era el número 38. No, yo no recuerdo. Yo recuerdo cuando eso. pasaban lista, a mí me miraban, ¿quién era el 38? No, yo no recuerdo eso. Tienes que comenzar a soltar eso, porque entonces, oye, tiene que entrar otras cosas al cerebro. No, hay una frase muy célebre que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, yo conozco mi historia, pero no me pida eso. ¿Qué número era en la secundaria? No recuerdo. No, o sea que son recuerdos, tú sabes, que yo no los retengo de manera forzosa. Aquí están ahí, tú sabes, que uno por eso tengo grandes recuerdos agradables de ti. O sea, siempre que te veo haciendo tu gran trabajo que haces como periodista, siempre primero me remonto esa remembranza de recordarle que eras una muchacha muy afincada, muy asentada en lo que se estaba haciendo. Entonces, ese es el resultado de ese proceso hasta la Andrea Ramos que tenemos hoy en día. Entonces, estabas trabajando en el restaurante, un negocio. Ok. ¿Qué tiempo duras ahí trabajando? Hasta que me fui a Santo Domingo. ¿Por qué te vas a Santo Domingo? Como te digo, yo siempre tenía el deseo de estudiar. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía. No tenía ni la más mínima idea, pero de que sabía que iba a estudiar e iba a hacer una licenciatura, me iba a graduar de la universidad, eso yo siempre lo tuve claro. Johanny y Angelina tenían planes de irse a Santo Domingo. Johanny y Angelina. Y Angelina. Y me dijeron, Andrea, vámonos. Y yo, pero que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir? No tengo los recursos, no tengo a nadie que me ayude, no sé, ¿qué voy a encontrar allí? Por eso te digo que si tienes un sueño, hazlo. Aún te estés muriendo de miedo, hazlo. Te vas a Santo Domingo, año más o menos 2004, un 2004 por ahí. 2003. 2003 nos fuimos a Santo Domingo. Hablando de 20 años, señores. Sí. Él insiste. 20 él años. insiste. Sí, no, él ya tú dijiste que insiste. tenía 38. Sí, 38. Ya tú dijiste que tenía 38. Yo no doy mente a eso, estoy jovencita. Me ya siento no jovencita, no, dígame. Tú no pareces que tienes esa edad. Yo incluso yo juraba que tú eras mucho más joven que yo. Ay, muchas gracias. Entonces, 2003, 2004 te vas a Santo Domingo. ¿A dónde llegas allá? ¿A dónde quién? Angelina, Johanny y yo alquilamos una casita. Okay. Alquilamos una casa y yo te puedo decir, yo me gradué de la universidad, pero yo no sé cómo lo hice. No sé cómo yo lo logré. Porque nosotras llegamos. Nosotras llegamos, si tú quieres llegar ahí, el proceso. Sí. Como el proceso. Llegamos. Cuando yo me iba, le dije a Carlos, liquídeme. Y Carlos no me liquidó. Ese era el dueño del restaurante. Él no me liquidó. Yo recuerdo que me dio del restaurante que tenía, que yo lo habían quitado, se había quedado como un bar, una mesa plástica con 6 sillas plásticas. Y eso nosotros utilizábamos como comedor allá en Santo Domingo. Y él no me liquidó. Y yo estaba molesta porque él no me dio el dinero, porque con eso yo contaba para aguantarme allá en lo que yo encontraba un trabajo.
Pero déjame decirte que él me dijo, mi hija, cuando tú vengas, tú siempre me dices que yo te voy a ayudar con el pagaré de la casa, con el alquiler de la casa. Ok, allá en Santo Domingo. Sí, y fueron muchos los 500 pesos que Carlos me dio. 500 pesos, digo, era un viaje cuarto. Pero 500 pesos cuando yo venía para ayudarme con el pago de la casa. Pero él fue inteligente. Él no me dio las prestaciones laborales porque él sabía que si me la entregaba en ese momento no le iba a dar el uso quizás adecuado y lo iba a gastar de una vez. Entonces cuando yo venía, no tengo para alquiler de la casa, él me daba 500 pesos, que se lo agradezco infinitamente a Carlos. Llegamos allá a Santo Domingo, yo no tenía trabajo, a veces Johanny me ayudaba prestándome, porque ellas tenían quizás a alguien que le ayudaba, ¿me entiendes? Yo no. Mi familia no podía ayudarme económicamente. Yo cuidaba a un niño, a una vecina, y se lo buscaba al colegio, se lo cuidaba hasta que ella llegara, ella me pagaba 1,000 pesos, los 1,000 pesos de la casa, del alquiler de la casa, y ahí en ese proceso fuimos haciendo las gestiones para entrar a la universidad. En el 2004 comienzo la universidad. ¿Qué universidad? En la UAS, La UAS, okay. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y conjuntamente cuidaba el niño. Angelina y yo un día salimos a buscar trabajo en tiendas y pasamos por una banca de lotería que alguien nos dijo que ahí estaban buscando una chica. Ok, una banca de lotería. En una banca de lotería. Y cuando el señor nos entrevistó, dimos el teléfono de la vecina. No teníamos celular, no teníamos teléfono en la casa. No, para esa época, imagínate. No, 2004, dimos el teléfono de la vecina, que fue quien fue que ayudó a Johanny a buscar esa casa en Santo Domingo. Y cuando llegamos, como a la media hora, llamaron, Andrea, que vayas, que te van a entrevistar. Okay. Ese mismo día. Dios, yo digo que Dios siempre dirigió mi camino. Dios siempre estuvo ahí conmigo. Déjame contarte que en esa banca yo no tenía experiencia en banca de lotería para nada. ¿Pero qué tiempo duraste atendiendo, trabajando como babysitter, por así decirlo, como cuidando al niño? ¿Qué tiempo duraste ahí? No sé, diría yo que unos 6 meses o antes de entrar a la universidad. Antes, llegamos allá y ya en 2004 estaba en la universidad, vamos a decir 6 meses, no recuerdo exactamente. Es que tú me pides que recuerde tantas cosas es que es una historia muy larga. Entras a la banca entonces. La banca era, ¿tú sabes cómo se vendía en la banca? A talonarios. Con talonario. Sí, no era en computadora, era a mano. Eso para mí era algo nuevo, pero yo siempre estoy abierta a aprender. Yo siempre estoy abierta a aprender las cosas. Y ahí duré un tiempo en la banca, conjuntamente con la universidad, estaba en la banca. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba las clases a las 7 de la mañana para poder llegar antes de las 3 de la tarde, que yo comenzaba a trabajar en la banca hasta las 9 de la noche. Y las tareas las hacía en la banca. ¿Cuál fue tu carrera? Como que cuando entras a la universidad, 2004, ¿en qué carrera te inscribes? Yo soy licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo. Periodismo. Ok. Entonces, para la gente que no sabe, y los que van a ver esta entrevista en otros países, poder estudiar una carrera universitaria, bueno, la gente dirá, bueno, una universidad privada, los costos y eso, pero entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo resulta o adhiere un componente más difícil que para un joven poder hacerse, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo es más difícil conseguir un título de ahí que incluso que una universidad privada, con todo y el costo que tiene. ¿Qué tan difícil fue para Andrea poder conllevar el trabajo y la universidad al mismo tiempo? Fue difícil, no te voy a decir que fue que fue chulo, que fue suave, que fue cómodo, fue difícil, pero a ti, ¿quién te dijo que las cosas son fáciles? Si tú tienes un sueño, tú tienes que ir por él, no importa. Oye, hay personas que quieren algo en la vida, pero no están dispuestas a pagar el precio. Hay un precio que tú tienes que pagar. Mientras muchos estaban disfrutando en una discoteca, por ejemplo, yo estaba estudiando o estaba trabajando en la banca, porque la banca era lo que me permitía a mí sostenerme. Yo ganaba 2,800 pesos en esa banca, pero ahorrando, yo hacía una planificación financiera sin tener idea sobre finanzas para que me alcanzaran esos 2,800 pesos. Mi hermano David, por ejemplo, sacando arena
ahí en el río, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero en ese momento era su sustento. Con 13 años, él llegó a mandarme muchos 1,000 pesos para la universidad. O sea, tu familia jugó un papel fundamental. Sí, mi hermano David se lo agradezco y se lo he dicho y él sabe que lo amo, es mi hijo, él me dice sí, mamá, pero yo le agradezco mucho a mi hermano David también. Bien, Andrea, entonces, tú cursando la carrera, ¿qué tipo de obstáculos te encontraste en ese momento estando ya en la universidad? ¿Cuál fue tu mayor desafío, más allá de tener que trabajar, de tener carencia económica, de estar en un sitio que no es tu pueblo? En la universidad, ¿cuál es el mayor obstáculo que pudo haber en algún momento haber provocado que Andrea Ramos se eche para atrás, diga, no, ya yo, hasta aquí? Yo creo que había unos profesores que, tú sabes que hay gente que se frustra en el camino, tiene sueños y quizás no lo cumple y se frustra y tratan de hacerte la vida imposible, y más cuando llegan ahí a ser maestros. A veces sí quería tirar la toalla, también por el mismo tema económico, pero yo te puedo decir que ese día, cuando yo salí de acá, de mi pueblo, yo dejé atrás, yo tenía 19 años, yo dejé atrás mi familia, todo aquí, y cuando yo iba en esa guagua, yo iba llorando. Es como que como que dejaste una parte del corazón. Yo iba llorando, pero yo dije, me prometí ese día, yo no voy a regresar derrotada. Yo me voy a graduar de la universidad porque esto tiene que valer la pena. Entonces, no me importaban los obstáculos que hubiesen en el camino. Yo tenía un compromiso conmigo, me había hecho una promesa. Hay una pregunta que me surgió ahora, porque, por ejemplo, cuando yo no estaba básicamente en nada en la secundaria, pero yo sabía lo que quería porque yo soy músico. Yo no estaba en los estudios, pero yo estaba preparándome en la música. Yo sabía que quería eso, pero ¿tú querías hacer eso? ¿O fue que alguien te recomendó? ¿O tú querías otra carrera? ¿O por qué fue? Explícame cómo pasó ese proceso de que tú comiences a estudiar, tú quieras estudiar comunicación social, mención periodismo. Te digo algo, tú no me lo vas a creer. Yo estaba en la fila, yo no tenía ni la más mínima idea que yo iba a estudiar. Yo estaba en la fila que me iba a inscribir y yo no sabía qué yo iba a inscribir. Y escuché a una chica, porque Dios, te digo, siempre ha dirigido mi camino. Dios me habló a través de esa chica. Ella dijo, yo voy a estudiar periodismo porque el periodismo te da la oportunidad de tú ayudar a otras personas. A través de tu voz tú puedes ayudar a otras personas. Y yo dije, wow, eso como que me llegó. Dios me habló a través de ella. Y si tú te pones a pensar, tú estabas en la fila y tú estudiaste periodismo, yo no tenía ni la más mínima idea que yo iba a estudiar. Y te puede eso corroborar a Angelina y Johanny, que nos pasábamos días enteros pensando que yo iba a estudiar. Ellas se decidieron por la contabilidad, pero por el tema de los números, te dije ahorita que bueno, yo estoy cancelando, no soy buena en esto, sino mi fuerte no eran las matemáticas, los números no eran. Yo tengo que tomar algo que sea más suave. Y no es más suave, sino que no tenga nada que ver con números. Y Dios me habló a través de esa chica. Y si tú te pones, yo ahora hago una retrospectiva y yo digo, tomé la mejor decisión de mi vida. Porque cuando yo era adolescentica acá, allá en el barrio, yo formaba parte de la Junta de Vecinos con Valdemiro Guzmán, no sé si lo recuerdas. Claro, claro. Yo era la secretaria general de la Junta de Vecinos. Dios lo tenga en gloria, Valdemiro. Dios lo tenga en gloria. Yo era la secretaria general de la Junta de Vecinos. Yo recuerdo que llegué a acompañar a comisiones, a emisoras aquí en el pueblo para solicitar obras para el barrio. Llegué a visitar a la Falcon Bridge en una comisión para solicitar obras para el barrio. Aparte de Dios, ahí, o sea, de que hubo una diosidencia, hubo como un trabajo de tu subconsciente por lo que tú estás narrando, porque ya había como una comunicadora. Exacto, y la gente me decía que tenía las habilidades. Yo ayudaba a la catequista, yo hacía muchísimas cosas y cuando había que hablar, por ejemplo, Magdalena, la profesora, me decía que yo tenía estas habilidades, pero yo no las, o sea, como que estaban dormidas. Y ese día, como que eso que dijo esa chica hizo clic
Y ya me decidí por periodismo. ¿Qué tiempo te tardó terminar la carrera? Ay, mi amor, en la UAS, 6 años. 6 años. Yo tomaba 6, 7, 8, 9 materias, pero no hubo forma. Ya al final yo tomaba, porque no me permitía la misma... Lo que yo explicaba, el mismo sistema lo no que yo me explicaba al permitía. principio, que decía la gente que resulta o es un tema mucho más complicado a pesar de lo económico. Bueno, tú dices, bueno, un joven que tiene problemas económicos no puede pagar una universidad, me voy a la universidad pública. Pero resulta, y viene al caso, que por el mismo sistema que nosotros conocemos que hay en la UAS, resulta más tedioso y más complicado conseguir un título de esa universidad. Pero eso no debe ser motivo para detenerte. Por ejemplo, a mí el mismo sistema era un poco complicado. Ya al final yo tomaba al principio yo tomaba hasta 8 materias. Ya al final yo podía tomar 3, 4, el último semestre 2 materias, porque el mismo sistema no me lo permitía. Entonces, ¿qué hice? Comencé a hacer una pasantía en la Cámara de Diputados, que era un requisito para poder graduarme. Déjame adelantar la pasantía y que me den mi carta. Ok, en el proceso de estudiar, fuiste haciendo la pasantía. Me puse a estudiar inglés, a invertir el tiempo en algo productivo. Ok. No estoy en la universidad, invierto el tiempo en otra cosa. Yo sé que me voy a graduar cuando ella quiera, pero que me iba a graduar, yo quiero hacer un breve paréntesis, Andrea, porque tú me estás narrando una historia, bueno, de tu vida completa, lo complicado que fue, pero no hubo ahí en un paréntesis, un lapso de tiempo donde Andrea estuviera involucrada sentimentalmente con alguien que... Sí, mi pareja jugó un rol importante, que es mi pareja de toda la vida. Un rol importante. Ya luego llegó y sí me ayudó muchísimo en la universidad. Claro que sí. Pero eso no me desenfocó de mis estudios, porque yo estaba enfocada en graduarme. Sí, porque eso te iba a preguntar, quizás, cuidado si las 2 materias que tú estabas cogiendo nada más fue porque llegó... Noviecito, eso nunca me desenfocó de mis estudios. Para nada. Porque yo te digo que yo es que cuando tú tienes la convicción de que tú vas a lograr algo, vas a hacer algo, óyeme, no importa, que nadie te va a desenfocar de eso. Y yo sabía que yo me iba a graduar de la universidad, porque yo estaba entregándolo todo. ¿Qué tipo de relaciones lograste hacer estando en la Cámara de Diputados para más o menos 2007, por ahí aproximadamente? 2007. No, eso fue, perdón, eso fue... qué sé yo, 2007, 2008, porque yo me gradué en el 2010. ¿Lograste hacer algunas relaciones ahí, políticas? No, políticas no, porque yo estaba en el departamento de prensa, entonces yo era pasante y no tenía como esa... forma de llegar. Ajá, esa forma de llegar. Pero sí, a lo largo de la universidad, Dios me regaló muchos hermanos, tengo personas muy, muy buenas. Y ahí dentro de la Cámara de Diputados, eso fue porque hay gente que quizás no lo veía importante que yo hiciera una pasantía ahí, pero eso fue fundamental para yo entrar a SIN. Vamos para allá, no te me vayas adelante. Eso fue fundamental. ¿Con qué tipo de colegas, o sea, que de Televisión Nacional, tú te encontraste ahí, que hoy en día podamos ver en la Televisión Nacional, que quizás estuviera en ese momento haciendo una pasantía, al igual que tú? ¿Recuerdas a alguien? Lo que la pasantía es el departamento de prensa, era como relaciones públicas de la Cámara de Diputados. Entonces no tenía contacto con los colegas. No, pero, ok. No tenía contacto. No, pero ni afuera, ni en los pasillos, nada. Sí, pero no, yo era muy tímida. Yo era muy tímida, entonces me limitaba a hacer el trabajo. Yo era muy tímida, yo casi no hablaba, fue como que... Pero no viste nunca, por ejemplo, vamos a decir... Sí, claro. Por ejemplo, yo vi mi mentor después en SIN, a Gilbert Guzmán, claro, sí, claro que sí. Pero yo era muy tímida, ya eso de que acercarme a los colegas en ese momento para mí era como que algo muy difícil. Yo como que siempre trataba de guardar la compostura, yo tenía que ir a cumplir una función y eso hacía, no me extralimitaba. Terminas tu carrera de periodismo, luego de atravesar, me imagino yo, una cantidad de cosas ahí. Todo el que ha estado en la UAS sabe lo que se pasa. Es la universidad de la vida. Sí. La UAS es la universidad de la vida. Entonces, ya te gradúas en el 2010, ya cumpliste tu meta. ¿Qué otros obstáculos
comienzan después de ahí. Obstáculos. Bueno, lo que pasa es que yo comencé a ejercer antes de graduarme, mi carrera. O sea, tú te graduó y ya tú estabas trabajando. Sí, por supuesto. Ya yo estaba en ¿Cuál esta fue área. entonces tu primer trabajo ya siendo comunicadora? Yo, mientras estuve en la Cámara de Diputados, conjuntamente, ahí me di cuenta que yo quería ser reportera, Ok. que yo quería ir a la calle, que yo quería ejercer mi carrera, que yo no quería hacer eso porque eso era relaciones públicas. Yo podía hacerlo porque la carrera te da una parte de relaciones públicas y una parte de periodismo, pero yo me di cuenta ahí que no era eso lo que yo quería salir a la calle, yo quería entrevistar gente, yo quería, tú sabes. Entonces le decía al encargado de prensa de la Cámara de Diputados que me mandara para la calle, que me mandara a hacer cosas diferentes, y un día él me dijo, Dios mío, esta muchachita a mí me tiene sofocado. Yo estaba ahí sentada y me llamó el director de prensa, escucha esto, de Notitiempo. No sé si tú has escuchado eso. Claro, claro que sí. El director de prensa de Notitiempo, redacción radiofónica. Oye, ¿Cómo se llama él? Víctor Germán Pérez se llama. Ah, Víctor, tengo aquí una muchachita que me tiene sofocado. Esta niña quiere salir a la calle y tú sabes que aquí el trabajo es diferente. Aquí que tú vas, que cubres la sesión en el hemiciclo, que va y entrevista a un diputado, eso es lo que, o va y cubre una actividad que tiene un diputado, pero ella lo que quiere es ser reportera, salir a la calle. Aquí la cosa está un poco complicada, pero envíamela viernes y sábado. Yo estaba en la pasantía de la Cámara de Diputados, tenía 2 materias en la universidad, estaba en el inglés y estaba en Notitiempo. y el tiempo que tenía que dedicar al novio también. El tiempo del novio. ¿Ves? ¿Por qué te digo que hay que pagar un precio? Yo estaba en la universidad, en la Cámara de Diputados, en Notitiempo y estudiando inglés. Ok. Wow. Entonces, luego de ahí, terminó la pasantía, yo quería que me dejaran en la Cámara por el trabajo, por tener el empleo, pero no porque me gustara. ¿Sí me sigues? Sí, Yo claro, quería claro. tener el empleo, pero no que me gustara. Entonces, no me quedé. Gracias a Dios. Y en la universidad, muchos profesores y compañeros me decían que tenía habilidades para trabajar en un periódico. Muchos me decían que tenía habilidades para trabajar La en un redacción. periódico. Sí. Y yo, escuchando a esas voces, porque por eso digo, no escuches el contexto, escucha la voz de tu alma, escucha tu corazón, porque él te dice lo que tú quieres hacer. No escuches que fulano dijo que tú tienes habilidades en eso, escucha, busca, pregúntate qué es lo que tú quieres hacer, de verdad. Yo recuerdo que me sorprendí mucho, además, cuando yo en la cadena nacional de noticias, yo veo que dicen, que anuncian el nombre, dicen Andrea Ramos, pero para mí una desconocida. Cuando yo veo que sale, yo me quedo sorprendido, sumamente sorprendido, porque yo había escuchado que tú estabas, yo sabía, creo que estaba Gliceni en ese tiempo, estaba trabajando a Gliceni yo la vi cuando la sociedad civil, recuerdo, 2012, la vi en el show de mediodía. Brillante, Gliceni. Sí, no, pero ella más Una de la estrella. parte, sí, claro, mi gran amiga. La vi en la parte, ella estaba en la parte técnica, en los controles, creo que estaba Ella en la es productora. El productor, ella estaba en la producción, no estaba en la de cámara, la vi trabajando en el show de mediodía. Recuerdo que me habían dicho que tú estabas por esa área, el área también. Pero entonces cuando recuerdo, en la cadena nacional de noticias, creo que así que ese es En Noticias SIN. creo que fue sí, Noticias Noticias SIN. SIN, Sí. Veo que anuncian a Andrea Ramos y yo cuando te veo me sorprendo mucho y me llené de mucho orgullo cuando te vi. O sea, uno se identifica de cuando uno ve a una persona con la que uno estudió y bueno, de su mismo pueblo. O sea, me sentí muy bien. Entonces, ¿cómo entras a, señor, diciendo de Cadena Nacional de Noticias? Noticias SIN. CNN. Perdón. No te preocupes. Noticias SIN. Entonces, ¿cómo es tu entrada ahí? Si tú tienes un sueño, tú tienes que ir por él. Hace 10 meses me reuní, creo que 10 meses, con una chica y me dijo, yo
quiero hacer tal cosa y estoy esperando que otra persona le hiciera las gestiones. Y yo con mi cara de nada le pregunto, ¿por qué tienes que esperar por qué tienes que poner tus sueños en las manos de otra persona? ¿Por qué no vas tú por él? ¿Por qué no vas tú y le presentas tu currículum a esa persona y le dices que tú puedes y que tú quieres hacer eso? Eso te lo dijiste tú misma. No, se lo dije a esa Se lo persona. dijiste a la Y persona. ella se quedó así. Y digo, caramba, pero es cierto. Ella fue, hizo eso y ella logró entrar. Ok. Entonces te decía que la gente me decía, mis profesores y compañeros me decían, ¿tienes habilidades para trabajar en un periódico? Yo solicité en varios periódicos. Gracias a Dios nunca me llamaron, porque el propósito de Dios conmigo no era ese. Yo veía Noticias SIN y yo me visualizaba allí. Yo me veía y yo decía, yo voy a ser reportera de ahí. Yo voy a estar en ese staff de reporteros. Y un día vi el noticiario, recordé que yo me había dicho eso y fui a llevar el currículum. Por eso te dije que la pasantía en la Cámara de Diputados fue fundamental, porque Dios, antes de ir a SIN, me envió para allá. Déjame ir a saludar a mis amigos de la Cámara de Diputados, a tomarme un cafecito y luego vengo y traigo el currículum. Cuando llegué a la Cámara, me preguntaron, ¿qué? Dime, ¿para dónde vas? Y yo le dije, voy a llevar el currículum a Noticias SIN. Lo peor que puede pasar es que nunca me llamen, pero por lo menos hice el intento. Y una señora que trabajaba ahí me dijo, no, espérate, vamos a esperar que lleguen los periodistas que cubren la fuente, el Congreso Nacional, para hablar con Gilbert Guzmán, para que él te dé un empujoncito, porque no es lo mismo cuando tú vas y dejas el currículum ahí, quizás lo engavetan, a que él hable por ti. Cuando llegaron los periodistas, Gilbert Guzmán, una estrella de persona y de periodista también, brillante, ella me dijo, mira, le dijo, tengo esta niña que ya quiere llevar un currículum a SIN para que tú hables con el director o con alguien, no sé. Y él me dijo, sí, ay, ese rostro, qué bello rostro tiene esa niña. Gilbert es así, ¿qué rostro? ¿De dónde eres? Y yo le dije, soy de Maimón, yo así con mi carita, de Maimón Bonao. Y dice él, ay, del Cibao. Mi mamá era del Cibao, yo también soy de Villarriba, qué sé yo cuánto, y que la secretaria del director era de Bonao. Y él me dijo, perfecto. Llamó al director, mira, tengo aquí una chica de Bonao que quiere llevar un currículum, te la voy a mandar, Bueno, el punto es que yo fui, llevé el currículum, la chica, la asistente del director me recibió el currículum, me quedé hablando con alguien ahí, no sé quién era, que yo conocía, no recuerdo en ese momento, y como a los 5 minutos ella me llamó y me dijo, Andrea, ¿te fuiste? Y yo le dije, no, estoy por acá. Sube que el director te va a recibir. El director me recibió y cuando él vio el currículum, oye, quizás lo que tú no le darías importancia, él lo notó. ¿Qué cosa? La pasantía en Notitiempo. Okay. Cuando él vio que yo había hecho una pasantía en Notitiempo y la pasantía de la Cámara, él dijo, pero tú tienes experiencia, tú hiciste redacción radiofónica, no es igual que redacción televisiva, pero la hiciste. Y también trabajaste en la Cámara de Diputados. Bueno, hiciste pasantías. Yo le dije, sí. Aparte de eso, por eso digo, siempre debes estar preparado para cuando lleguen las oportunidades. Yo estaba terminando la carrera, había estudiado locución. Porque, te interrumpo ahí brevemente, hay una frase, dándole más fuerza a eso que dice, hay una frase que dice que la suerte es la preparación de cara con la oportunidad, o la oportunidad de cara con la preparación. Eso es suerte. Claro. Estar preparado, se presenta la oportunidad de oro y tú tienes la preparación. Eso es lo que mucha gente llama suerte. No es suerte. Es lo que mucha gente llama suerte. No hay suerte, hay un trabajo detrás. Yo había estudiado locución, estaba terminando la carrera y había hecho 2 pasantías. Eso me dio la entrada a SIN. Se te presentó la oportunidad y tenías la preparación. Estaba preparada. Sí, exacto, y tenías la preparación. Si te capacitas, si te preparas, no es suerte. Llega la oportunidad, pero estás listo. Exacto, sí, exacto. Y no es que estaba lista, porque la redacción televisiva para mí era algo nuevo, y no solamente redacción, tú tienes que pararte ahí. Yo tenía un miedo a las cámaras que no te puedo explicar. Yo tenía terror a las cámaras. No solamente pararte ahí, también hablar en cámara. Claro, claro. Yo no sé, te digo, ¿cómo lo hice? No sé, muerta de miedo.
muerta de miedo, pero el miedo no puede ¿Recuerdas paralizarte. tu primera intervención? Ya como ¿qué fue el primer reportaje que hiciste? Yo entré, él me dijo, bueno, listo, él llamó, yo creo, el director de Notitempo. Él le dijo, sí, esta niña muy buena, yo la quería nombrar, pero que no tenía la oportunidad. Bueno, el punto es que entré, eso fue un jueves, el lunes hice la pasantía. A los 2 meses me dice el coordinador, porque me mandaron con Gilbert como pasante. Y me entrenó y el coordinador veía que yo escribía solamente y grababa para enseñarle, mostrarle al director y a doña Alicia trabajos. No salían al aire, pero sí se los mostraba. Entonces ellos quizás vieron que yo podía hacer el trabajo. Y un día, un fin de semana, no lo voy a olvidar, ese sí no lo olvido. Un sábado él me mandó a cubrir una protesta por falta de agua en Jaina, y yo siempre que salía yo hacía mi trabajo como si fuera a salir al aire. Yo hacía un falso vivo, grababa, gracias, muy buenas tardes, y se lo mostraba. Y ese día él me dijo, va para el aire. Y yo, pero ¿cómo así para el aire? ¿En vivo? No, estaba grabado, yo grababa. Okay. Yo tengo una anécdota en vivo que si te la cuento no me lo vas a creer. No, vamos a contarla, claro. Sí, no, grabado, estaba grabado, Estaba pero grabado. sí salió al aire a los 2 meses. Ok. Pero tampoco fue tan fácil, de que aquí estoy en SIN y ya me nombraron. No, yo duré 7 meses haciendo una pasantía antes que me nombraran. ¿Te pagaban? Sin pagarme. Sin pagarte, 7 meses. 7 meses sin pagarme. Entonces, ¿cómo tú lograbas sostenerte en ese entonces? Porque ya no tenías otro trabajo. En ese momento, no tenía, mi pareja me ayudaba en ese momento. Sí. En ese ¿Tú momento un rol de sí, noviecito? Sí, no, Rafaelito me ayudaba, claro que sí. Entonces, cuéntame la anécdota de cuando sales. Yo logro entrar a SIN, ya es el sueño de mi vida, ya yo estoy ahí, estoy en el staff de reporteros. Así eso que tú viste, mira que Andrea, ya yo estaba ahí adentro. Okay. Y un día, pero todo era grabado. Yo no había hecho tiro en vivo hasta ese momento. Tenía 1 año y pico allí dentro. Sí, porque por lo general las reporterías en vivo se hacen cuando hay una situación ya inmediata. Cuando que pasa hay algo, algo muy relevante. Muy relevante, sí. Exactamente, como yo era nueva, no me había tocado nada relevante. Pero en este momento no era que ni se trataba de algo relevante, no recuerdo. El punto es que llegaron unos equipos que se llaman LiveView. No sé si los conoces. Claro que sí. Ok, pero en ese momento eso era algo nuevo. Llegan los LiveView, mi amor. Yo tengo uno por ahí. Ok, todos los periodistas tenían que andar con su LiveView para probarlos. Y comenzó, mi amor, ese día, la vocecita. Porque todo lo que le dices a tu mente, eso es lo que va a ocurrir en tu vida. Comenzó la vocecita. Y si te equivocas, y si fallas, no estoy preparada para ir en vivo. Pues así fue. Me dieron el cue, comencé a hablar, muriéndome de miedo, me quedé muda en el aire. Ay, mi madre. En televisión nacional me quedé muda en el aire. Noticias SIN. En Noticias SIN. Eso pasó, eso fue real. Yo dije, bueno. ¿Tú tienes ese video? La verdad no tendría que buscarlo. El punto es que el control master... Sería una pesadilla tú encontrarte con eso, me imagino. No, pero eso es aprendizaje. De los errores se aprende. Tú lo puedes utilizar para crecer. Porque hay gente que le pasa eso y ya se acabó su carrera. Ese día para mí yo pensé, se acabó mi carrera, ¿es cierto? Sí. Es cierto, fue muy fuerte. El control master fue rápido. Perdimos contacto con Andrea, dijo el presentador. Creo que era Wellington Carpio, dijo... perdimos contacto, no, el control master me saca del aire y Wellington dice, perdimos contacto con Andrea, conectaremos con ella más adelante y tiraron porque enviamos todo grabado por si acaso los live view no funcionaban. Yo dije, bueno, se acabó mi carrera, se acabaron mis sueños, hasta aquí llegué. Y cuando yo llegué, porque yo creo que allá adentro había alguien que confiaba más en mí que yo misma. Yo digo que por eso no me cancelaron ese día. Ahí adentro había alguien que confiaba más en mí que yo misma. Y el director me sentó ese día, Manuel Quiroz, y me dijo, mi hija, has cometido un error más grande que la catedral. Sí, porque él habla así. Sin embargo, no eres la primera ni la última a quien los nervios traicionan. Siempre ten tus apuntes. Wellington Carpio habló conmigo, Danilza Vargas,
colegas de allá, siempre ten tus apuntes y dices una línea en cámara hasta que estés lista. Y lo otro lo puedes leer y te ponemos imágenes. Tú eres el vivo ejemplo de la frase que dice, a mí me gustan mucho las frases. A mí me encanta. Que dice que más vale estar en gracia que ser gracioso. Parece que tú caíste en gracia, vamos a decirlo. No porque yo caer creo en que gracia. eso le pasa a otra gente y no lo volvemos a ver nuevamente. Yo no sé. Podemos verlo en otro noticiero, No que haga un sé. programa del propio, pero es muy difícil ver las noticias de ese No, ellos fueron muy empáticos, colegas fueron empáticos y se acercaron y me dijeron, mira, y me dieron técnica y yo llegué, bueno, al canal, ya tú sabes, yo pensé que me iban a cancelar y al otro día, entonces tú sabes, la estrategia que utilizaron fue que me daban un live view todos los días. Yo tenía que hacer un tiro en vivo, después de eso, todos los días, porque las cosas se aprenden haciéndolas. Tú logras maestría en las cosas haciéndolas. Y ellos sabían eso. Tú caíste en gracia, Te te doy la razón, tú dices de que había alguien que confiaba en que mí confiaba más que mucho yo en ti, misma. porque pasar eso en Televisión Nacional, Televisión Nacional. y que aparte de eso, para que tú te pulas, te dan una oportunidad. Sí. ¿Cuántos profesionales no hay? Vamos, con todo el respeto, quizás más capacitados que tú, quizás han pasado más cosas, y buscan esa oportunidad de oro, de poder llegar a una cadena de noticias de ese tipo, y no tienen quizás la oportunidad nunca de entrar ni siquiera a la redacción. Y tú estabas ahí, cometes un error en vivo, y aparte de eso, para que tú te pulas, te dan todos los días un live view para que tú Sí. te pules. O sea, Podía faltar un live view para todo el mundo menos para mí. Exactamente. O sea, definitivamente, dándole más fuerza a lo que dijiste, nuevamente, había alguien que confiaba mucho en tu talento. Sí, sí. Y todavía, después que yo salí, me escribían, óyeme, quiero verte en Televisión Nacional, pero ya yo como que ahí ya sí, porque es que el periodismo es muy mal pagado en este país. Ahí quería caer. Muy mal pagado. Cuando tú ya te nombran, dijiste, ya eras profesional, ¿verdad? Ya era profesional, o te faltaba poco. Pero aún no... No recuerdo. Yo creo que sí, que ya me había graduado. Porque yo entré a SIN casi cuando iba a entrar al monográfico. Ok. Ujú. Entonces, cuando ya te nombran, que entras, estando graduada o no, que tú ves tu primer sueldo, tú dices, realmente esto es lo que quiero, económicamente vale la pena, es remunerado esto, o fue una decisión para ti o una motivación más para tú seguir hacia adelante. Fue duro toparte con esa realidad. Tú dices, wow, ya estoy aquí dentro, pero es muy mal pagado el periodismo. Sin embargo, era lo que yo quería hacer. Y como que en ese momento yo no le daba tanta importancia al tema económico. Yo quería hacer eso. ¿Cuánto más o menos, si puedes decir? No, yo te Si puedo no es decir. A mí me nombraron primero los fines de semana. No estaba nombrada. La primera oportunidad fue una iguala, 7.500 pesos sábado y domingo. Pero yo solamente iba sábado y domingo, que yo podía hacer otras cosas en la semana. Y ya luego cuando me nombran, que pasé a la semana, 15.000 pesos. 15,000 pesos mensuales. Diario. Estoy hablando 2010, 2011. Pues no era tampoco. No era tan... De lunes a viernes. ¿Cuál era tu horario? En teoría, de 8 a 3. Okay. En teoría, de 8 a 3 de la tarde. Porque en la práctica, a veces eran las 9 de la noche y yo estaba allí dentro. Okay. O estaba en el interior, que hay una huelga en San Francisco. Yo conozco casi el país entero. Entonces, ¿no te tocó hacer otras cosas para poder compensar el tema del salario? Poder añadir un extra. Hacer voces comerciales. No, yo me ajustaba. No, nunca trabajé esa parte. Yo me ajustaba y ya luego sí, cuando dije, wow, llega un momento que tú das tanto y yo dije, tengo que mejorar mi calidad de vida. Y ahí entonces tenía otro trabajo. Hice una maestría ahí en comunicación corporativa y comencé a trabajar porque soy de las que piensa, bueno, estudié algo, vamos a ponerlo en práctica, porque entonces ¿para qué lo estudié? Hice una maestría en comunicación corporativa y comencé a trabajar comunicación institucional. Ya ahí sí el sueldo era mejorcito, entonces tenía la dualidad de los trabajos, tenía SIN y en comunicación institucional, ahí me manejaba.